Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Lo que no se mide no se puede corregir, no se puede mejorar. Y una de las cifras centrales para la sociedad es saber cómo está su esperanza de vida. Ha sido uno de los logros civilizatorios más importantes de la humanidad, diría yo. Sin embargo, no está garantizado que la esperanza de vida siempre vaya creciendo. Y para hablar de ello, de qué ha ocurrido en nuestro país, es que hemos invitado a un especialista, a un demógrafo, a Manuel Ordorica, para que nos platique de cómo está el escenario en nuestro país. Manuel, muy bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. La esperanza de vida al nacer es el número medio de años que se espera viva un recién nacido. Y realmente ha sido una revolución. En 1900, la esperanza de vida era de 25 años. En el año 2000 llegamos a 75 años. Es decir, en un siglo se multiplicó por 3. Entonces es un resultado muy significativo. Incluso cambió la idea de qué es la juventud y qué es la vejez. Entonces ahí se dio un cambio clave. Luego, digamos, en este siglo, del 2000 a antes de la pandemia, la esperanza de vida se mantuvo prácticamente en 75 años, sin cambios. ¿Qué es lo que pasó? Pues que algunos elementos, digamos, que tenían que ver con el efecto sobre la mortalidad, como los homicidios, nos dejaron la esperanza de vida en 75 años. Y sobre todo en hombres cayó un poco, ¿no? Sí, cayó un poco. Y luego viene la pandemia. Y la pandemia, lo que ocurre es que de 75 se reduce a 70. O sea, esa reducción de 5 años en la esperanza de vida es muy significativa. Es brutal, ¿no? Es brutal. ¿Eso qué quiere decir? Que nos regresamos a la situación de la esperanza de vida de hace 30 años. Es decir, pasamos de 75 a 70. Pero yo que no soy demógrafo, digamos, puedo entender que eso haya pasado en el 2020, 2021, pero un niño que nace hoy, ya el efecto dramático de la pandemia ya pasó, también tiene una esperanza de vida menor, dado que, digamos, pues eso fue de hace 2 años, no es de ahora en adelante. ¿Cómo es que podemos decir eso? La esperanza de vida va a continuar, digamos, incrementándose. Incluso las proyecciones de población que se habían hecho en el año 2000 sobre la esperanza de vida decían que México iba a tener una esperanza de vida al nacer de 80 años. Ahí perdimos 5 años porque en realidad llegamos a los 75. Entonces, quien nazca ahora pues va a tener cifras de esperanza de vida al nacer superiores a los 75 años seguramente, tirándole de alguna manera hacia un incremento. Hay algo que se está estudiando mucho por parte de los demógrafos, tiene que ver con la longevidad, que es distinto a la esperanza de vida al nacer. Y bueno, la longevidad, digamos, llega básicamente a los 122 años. Hay una mujer, Jeanne Calment, que llegó a 122 años y es como el máximo de la vida humana. Y otra cosa que es interesante es qué pasa digamos, en la longevidad. Si uno toma a las 100 personas más longevas del mundo entre 117 y 122 años, nos encontramos que de cada 100 hay 95 mujeres y 5 hombres. Sí, eso es... ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera la esperanza de vida y la longevidad siempre favorecen a la mujer. O sea que el sexo débil no es la mujer. Ahora, yo quería regresar al tema como tratar de distinguir entre los fenómenos estructurales y los shocks de una sola vez. Digamos, la pandemia fue una tragedia, murieron en México el exceso de muertos entre lo que se morían regularmente y se murieron en el 2020, 2021 son como 600,000 personas, ¿no? Es una cosa horrenda. Pero los fenómenos estructurales que dificultan llegar a la esperanza de vida de Japón o de algunos otros países tiene que ver, corrígeme, con los homicidios, que sobre todo entre jóvenes, hombres, puede ser muy, muy significativo. Es la principal causa de muerte en ciertos rangos de edad. Segundo, las enfermedades crónicas, en particular la diabetes, o lo asociado con problemas de obesidad. Y tercero, pues un problema de acceso a los servicios médicos que hacen que problemas que podrían ser atendidos adecuadamente pues, llegan tarde y devienen en una muerte. ¿Estoy en lo correcto? Y ahí habría que decir que el COVID hizo que muchos hospitales especializados se volvieran hospital COVID y eso también ha incidido en todo el fenómeno. Sí, digamos algo que observamos, por ejemplo, con el COVID, que tiene que ver con, digamos, con la mortalidad,
encontramos que casi las 3/4 partes de las personas que fallecieron tenían alguna comorbilidad. O sea, es un número muy alto, ¿no? ¿Qué tipo de comorbilidad? Diabetes, ¿no? Obesidad. Esas son las dos principales. Las dos ¿no? principales. También la cuestión cardiovascular, ¿no? Son las dos principales. Entonces, ahí, de alguna manera, fue un elemento importante. Y el tema de los homicidios, pues es un tema que de alguna manera, digamos, ha tenido un efecto, no es un efecto tan fuerte, pero es un efecto constante. O sea, ya no nos dejó elevar la esperanza de vida. Sí, no fue una sola vez, sino se mantuvo muy alto. Exacto. Y la otra cosa es que, bueno, piensa uno que se mantiene constante y así tendrían que ser las cosas. No, México debería de tener ya una esperanza de vida cercana a los 80. Era lo que indicaban las cifras, hacia allá íbamos, bueno, ¿no? bueno, y ahí uno ve, por ejemplo, lo que está pasando con los japoneses, la esperanza de vida está por encima de los 80 años, ¿no? Entonces, hacia eso deberíamos de ir. Y distingamos, la esperanza de vida de las mujeres en el 2000 era como 78 Sí. y el de los hombres como 73, ¿no? Exacto, Y eso exacto. nos llevaba ese promedio de 75. Exacto. Y en casi todas las ciudades es igual. Las mujeres tienen un poco más de esperanza de vida que los hombres. Pero México trae un déficit. Y ese es el punto que se puede atacar con las políticas públicas correctas. Es decir, no estemos condenados a esto. Podríamos resolver el tema de la violencia, podríamos resolver el tema de obesidad, podríamos resolver el tema de un servicio de salud más preventivo que reactivo. ¿Qué países de nuestro nivel de ingreso han tenido éxito en lograr eso? Chile, por ejemplo, de alguna manera, siempre Chile como que ha tenido niveles de fecundidad más bajos y niveles de esperanza de vida también más elevados. Cuba ha tenido éxito en ese sentido. También, Claro. también ahí es parte de la historia. Ahora tienen problemas de hambre. Claro, tuvo su éxito, ¿no? Estuvo por encima. Ahora, de todas maneras, México todavía está muy lejos en términos de la esperanza de vida de lo que se observa en países como europeos, ¿no? Y si lo distinguimos por entidades, digamos, tú ves en Nuevo León una esperanza de vida notablemente distinta que en Chiapas, pero ¿de qué tamaño es la diferencia? Se ha ido cerrando la brecha. Se ha ido cerrando. Antes la diferencia era significativa, era muy amplia. Ahora no, ahora se han cerrado, digamos, los niveles de esperanza de vida. La Ciudad de México, de alguna manera, tiene los niveles de esperanza de vida a ser más altos, igual que, por ejemplo, el caso de Nuevo León. Aun cuando aquí, digamos, han ocurrido cosas que tienen que ver con el exceso de mortalidad, por ejemplo, por el COVID. Lo vemos en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, ¿no? Veracruz, que de alguna manera, estuvieron por encima de los niveles normales de otras entidades. Ahora, algo de lo poco bueno que puede uno rescatar del COVID es que nos hizo conscientes de esas comorbilidades, porque si bien lo sabíamos, en el momento en donde tenías el riesgo de morir por esa enfermedad que padeces, yo creo que es una oportunidad, como decías tú, para voltear a ver qué podemos hacer en diabetes, qué podemos hacer en obesidad, qué podemos hacer en cardiovasculares, etcétera, para tener menores riesgos, ¿no? Sí, y yo creo que algo que también hay que ver que, digamos, que tuvo que ver con, o tiene que ver con el COVID, o con la COVID, es algo relacionado precisamente con este hecho de que la fecundidad también va a quedar afectada. Va a quedar afectada por el hecho de, digamos, es algo que se va a tener que estudiar por parte de los demógrafos, una aparente disminución de la fecundidad. Las personas dejaron de tener hijos. Por ahí es un elemento que interviene y por el otro lado la cuestión del subregistro. Pero si eso lo analizamos, es decir, mortalidad y fecundidad, digamos, en descenso, pues vamos a tener una población en el futuro, digamos, más envejecida de lo que nos imaginábamos. Ahora vamos a entrar a ese tema que se llama el famoso bono demográfico, ¿no? Sí. La idea que un país en algún momento todavía no tiene mucha gente de edad mayor, tiene cada vez menos hijos, y México se pensaba que ese bono demográfico iba a durar todavía unos 10, 15 años más, ¿no? Sí. Y el COVID, pues, nos sacó de esa trayectoria. No sabemos si es temporal, en otros países se está como recuperando, como la gente dijo, bueno, no puedo tener hijos, ya me voy a poner al día. En México no tenemos información hasta donde sé de eso, pero ¿hasta dónde se ha estrechado ese bono demográfico? Bueno, digamos que el bono demográfico está vinculado a la población en edades activas de trabajo, con relación a la población en edades no activas, los niños y jóvenes y los adultos. Entonces estamos llegando a unos
digamos, a un punto en donde esa relación, digamos, va a ir en descenso. De alguna manera es importante que tengamos más población en edades activas para que apoyen y mantengan a la otra población. Pero eso se está reduciendo. ¿Por qué se reduce? Por la disminución de la fecundidad. Ahora, la fecundidad se está reduciendo más rápido de lo que nosotros nos estamos imaginando, porque el nivel de reemplazo es 2.1, es decir, 2 hijos. Un niño sustituye a su papá y una niña sustituye a su mamá. Por eso es 2. Sí, el que nunca me he topado 0. Es al punto 1. Exacto. Ese es estadístico. Entonces, ese es un punto que, digamos, que de alguna manera ahí está presente. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad cuando tengamos un problema? Primero, las mujeres viven más que los hombres. Luego, muchas de ellas enfermas, ¿no? En un problema donde no tienen seguridad social muchas mujeres. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Y en la pobreza... Y ese sí se cantó, digamos, se veía venir que había una reducción en la tasa de fecundidad. ¿En dónde andaremos ahora? ¿1.9? Andamos por debajito del 2. Andamos por debajito del 2. Pero hay países como España o Grecia o, bueno, en fin, podríamos citar mucho, Japón, que una vez que bajan del 2.1, les cuesta un enorme trabajo recuperar la tasa de reemplazo. Solo Israel ha logrado recuperar. Bueno, por eso un enorme esfuerzo, porque incluso hay gastos públicos para financiarlo. Y no se logra. No se logra. Checoslovaquia. Pues es que lo que pasa es que lo demográfico es como si uno, digamos, observa un barco, el Titanic, que va navegando en el mar a cierta velocidad y quiere cambiar, pues no se puede cambiar inmediatamente. Lo demográfico tiene que ver con eso. Pero es casi peor que un barco, porque lo que está diciendo Federico es que hay timones, hay giros que no se pueden hacer. Los países europeos han estado tratando, Francia, de promover la fecundidad. Y la única forma que tienen los países europeos de mantener una cierta nivel de poblacional es con inmigración, porque los puros hijos no dan. Si uno ve Estados Unidos, la razón por la que demográficamente es un país joven es por la migración, porque el número de hijos por mujer pues ya está muy por debajo de 2. Y México había tenido un espacio que se está cerrando ahora. Y ahí sí, corrígeme, Manuel, la diferencia entre los estados más o las zonas más desarrolladas del país y las menos sí es muy grande, digamos. Sí. Ahí sí vemos todavía familias muy grandes en el sur y muy pequeñas. Sí, eso todavía de alguna manera, si bien se redujo, se mantiene un diferencial. En las zonas del norte del país, los niveles de fecundidad se encuentran por debajo del reemplazo. En el sur no. En el sur de alguna manera están por encima del reemplazo. Entonces, ahí sí hay una diferencia Y importante. algo que no hemos mencionado es el factor indígena. Es decir, sí hay una concentración de baja esperanza de vida en poblaciones indígenas que no tienen servicios médicos. Y explicaciones hay muchas, pero ahí, mirando las comunidades indígenas, sí debemos de reflexionar, ¿no? Pues, Manuel, nos queda muy poco tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Yo aprendí mucho y nos vemos pronto por acá. Muchas gracias. Mil gracias, Manuel. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Lo esperamos aquí el lunes entrante en Primer Círculo.